Bienvenidos a todos nuevamente y bienvenido Patricio. Muy buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, Sixto. ¿Cómo le va? Buenas noches con todos los participantes. Es un honor para mí compartir los conocimientos, ¿no?, de automatización ante ustedes. Y vamos a continuar con lo que lleva este cursito de control industrial y automatización, en donde el día de ayer ya dimos un poquito de preámbulo de lo que vamos a tratar, ¿sí? En estas 2 horitas vamos a comenzar a ya manejar un poquito la automatización. El día de ayer habíamos visto ya un poco de qué se trata la automatización. Voy a compartirles ya mi presentación. Habíamos visto ya sobre un poquito de conceptos fundamentales. Estos conceptos fundamentales eran la base o los principios de los cuales nosotros nos basamos para hacer automatización. Les había explicado un poquito sobre entradas, botoneras, pulsadores, contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados y una teoría básica sobre sensores, ¿sí? Entonces, continuando con este temita de partes de un proceso, lo que les quiero poner en cuestión o en funcionamiento, en cuestión de conocimiento es cómo nosotros nos hemos basado para que un proceso funcione. En realidad, todo lo que hacemos de manera computacional o tecnológica, digamos, se basa en la fisiología humana, ¿sí? Entonces, acá en la automatización tenemos nuestro objetivo. Nuestro objetivo es automatizar, ¿no es cierto? Nuestro objetivo es poder nosotros dejar a un sistema con un poquito, con una pizca de inteligencia. Entonces, si hablamos de inteligencia, estamos hablando de imitar el pensamiento humano, ¿no es cierto? Entonces, como todo esto conlleva un proceso, el proceso ahora ya no sería el cuerpo humano, sino el proceso aquí sería una maquinaria. La maquinaria destinada a producir, ¿sí? A producir cualquier tipo de producto que encontremos en la industria. Puede ser industria alimenticia, puede ser industria química, petroquímica, petrolera, etcétera. Cualquiera que sea la industria, estamos nosotros atrás en la parte de automatización, juntamente con gente de seguridad, juntamente con gente de mecánica, sistemas, ingeniería industrial, gestión, ¿sí? Operarios, todos acá somos un solo cuerpo destinado a automatizar, ¿sí? Sea cual sea lo que yo necesite, o sea cual sea lo que yo, sea lo que sea que necesite darle un poquito, una pizca de inteligencia. Entonces, para continuar con lo que habíamos visto un poquito ayer, acordarnos era que teníamos un sistema. El objetivo es que este sistema funcione, ¿sí? Tenía entradas y tenía salidas. Las entradas les había explicado un poquito y son las que tenemos en este momento en la diapositiva. Vamos a ver también que necesitamos salidas, ¿sí? Salidas de este proceso. Las entradas, el día de ayer les había dicho que son parte del control, parte de lo que el operario va a manipular o parte de lo que un sensor va a captar para que una lógica, un circuito, una computadora o cualquier tipo de dispositivo que pueda discernir o pueda tomar una decisión, haga mover algo, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos que el proceso tenga salidas. Y hay un sinnúmero de salidas que me ayudan a, a en sí, me ayudan a poder dar movimiento a esta máquina. Y estas salidas son las que tenemos aquí. Las que tenemos
en esta diapositiva son las más usadas, digamos. Las más usadas, les he hecho un pequeño resumen de lo que más se utiliza en automatización. Hay otros tipos de salidas un poquito más especializadas, pero aquí vamos a nombrar las principales. Primero, tenemos bobinas. Las bobinas nos ayudan a comandar sistemas de alta potencia, ¿sí? O a separar un circuito de mando con un circuito que necesita un poquito más de energía. También el operador o la gente que está manipulando esta maquinaria necesita observar, necesita estar pendiente de qué pasa con esa maquinaria, entonces se le dota a la maquinaria de luces piloto, ¿sí? Acá al lado derecho les he puesto ejemplos de unos colores de luces piloto que pueden estar instaladas en la maquinaria. Cada colorcito igual significa algo en la maquinaria. Como el día de ayer hemos hablado, estamos trabajando bajo normativa. Y en el software que estaba dando una pequeña demostración, vimos que puede ser bajo normativa IEC, hay una normativa alemana que se llama DIN, hay normativas chinas y normativas americanas. Entonces, también necesitamos nosotros contactores, relés, electroválvulas, motores. Cada uno de estos dispositivos de salida que tenemos aquí, en realidad hace un intermediario entre dar movimiento a la maquinaria para que ésta tome fuerza y pueda cumplir algún proceso mecánico, ¿sí? Entonces, los procesos que manejamos en la maquinaria son procesos electromecánicos. Siempre vamos a ver procesos electromecánicos en automatización. Por eso es que cuando un ingeniero industrial, un ingeniero en automatización o control está trabajando, necesita siempre estar de la mano con conocimientos mecánicos o a su vez tener un ingeniero mecánico trabajando con él, ¿sí? Porque siempre debemos de instalar, siempre debemos calibrar, siempre debemos de estar al tanto del funcionamiento de la máquina. Entonces, vamos nombrando un poquito de qué hacen cada uno de estos tipos de dispositivos. Los contactores, por ejemplo. Los contactores son dispositivos que me ayudan a controlar accionamientos de motores trifásicos. Podemos tener accionamientos tipo estrella, accionamientos tipo triángulos, accionamientos o arranques, ¿sí? Algunas personas que ya están en este ámbito sabrán que existen algunos tipos de arranques de motores, ¿sí? Entonces también necesitamos relés. Relés son dispositivos auxiliares para hacer una lógica de control, ¿entendido? Para que la lógica de control sea automática. Aquí tenemos los motores. Todos sabemos que existe una infinidad de motores. Si comenzamos a hablar de motores, nos podemos ir todo el curso hablando de motores, ¿sí? Pero aquí vamos a ver lo principal de cómo controlar un motor, y más en el énfasis de motores trifásicos y motores industriales. Por ejemplo, existen motores trifásicos, jaula de ardilla, servomotores, existen motores a paso, motores en corriente continua, una infinidad de motores, ¿sí? Luego hablaremos de pistones. En otros países se los conoce también como gatos. Pistones o cilindros neumáticos, hidráulicos. Hablaremos un poquito de cómo accionarlos, válvulas de accionamiento, electroválvulas que aquí también tenemos. Entonces, todo esto de aquí unido da movimiento y da vida a nuestra maquinaria y a nuestro proceso para que sincronizado todo esto con las entradas del sistema, el proceso pueda funcionar de manera autónoma, ¿sí? Entonces, voy a compartirles un poquito de la pizarra virtual para ir hablando de qué queremos o qué se basa la automatización. Como les digo, en la automatización estamos haciendo una imitación de la fisiología humana.
en donde en esta parte nosotros tenemos un proceso, ¿sí? El proceso en este ámbito sería el cuerpo humano, pero el cuerpo humano, así como el proceso que vamos a automatizar, tiene sus entradas y tiene sus salidas. Entonces, a él lo vamos a llamar un proceso y vamos a hacer un análisis, así como ayer hicimos un pequeño análisis de qué nomás consiste el analizar una maquinaria, incluso hicimos una subdivisión de maquinarias. Entonces, este proceso, que es el que más conocemos, somos nosotros, tiene entradas y tiene salidas, ¿sí? En entradas, ¿qué podemos ver qué podemos tener en entradas? A nuestro proceso, a nuestro sistema. Vista, ¿sí? Si estamos en la parte de automatización, la vista es estudiada por una rama que se llama visión por computador, ¿sí? O tratamiento de imágenes, o tratamiento de imágenes por computador. Entonces estamos dándole ojos a nuestra maquinaria, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, el tacto. El tacto en nuestro cuerpo es toda nuestra piel, ¿no es cierto? Pero al pasar a la parte de automatización, vamos a reemplazarlo por sensores, ¿sí? Hay sensores que detectan movimientos mecánicos, sensores que se activan cuando algún objeto pasa por cerca de él, entonces estamos imitando nuestro cuerpo humano. También tenemos gusto, ¿sí? En esta parte, en el gusto, nosotros, por ejemplo, podemos imitar esto con otros sensores. Por ejemplo, hay sensores de pH ubicados en zonas estratégicas, en tanques, en mezcladores, que van midiendo este nivel de pH para poder tomar una decisión en esos mezcladores. En la industria química, en la industria farmacéutica, estos sensores son utilizados de manera cotidiana, ¿sí? El olfato, por ejemplo. En una investigación que hacíamos en la Universidad Técnica de Madrid, trabajábamos en una nariz artificial. ¿Qué hacía esta nariz artificial? Tenía sensores de gases, ¿sí? Estos sensores de gases trataban de discernir, mezclando algunos tipos de sensores de gases, trataban de discernir si algún objeto tiene un buen olor o tiene un mal olor para, por ejemplo, esto lo ubicaban en las frutas. Le ponían el sensor o la nariz artificial en las frutas y de acuerdo al olor sabían si la fruta está fresca o si la fruta está dañada. Entonces, todo esto estamos pasándolo a la parte de automatización. Y el otro sentido que es el oído, ¿no es cierto? Entonces, un dispositivo que nos ayude en la parte de automatización para el oído es un micrófono. Existen micrófonos, como ustedes saben, de diferentes gamas. Hay micrófonos que yo puedo conseguir desde $1 hasta micrófonos que pueden valer 10,000, 15,000 dólares de acuerdo a la sensibilidad de este. Y ahora las salidas. Las salidas que tenemos en nuestro cuerpo humano en salidas. Por ejemplo, tenemos la voz o el habla, ¿sí? La voz, el habla. Tenemos también movimientos de músculos. Tenemos también la decisión, por ejemplo, de caminar, trotar, coma, etcétera, ¿sí? Todo lo que hago físicamente. Entonces, para que todo esto funcione de manera sincronizada, ¿qué es lo que necesito? Necesito lógica. ¿Entendido? Necesito lógica. Y para esa lógica tenemos varias técnicas. Las técnicas que incluso ayer les había puesto un poquito de cuáles son las técnicas para automatización.
vamos a ocupar control o lógica cableada. ¿Sí? También otra técnica de automatización es utilizar PLCs, que son controladores lógicos programables. Otras técnicas de automatización también es ocupar computadoras para automatizar. Estas computadoras son computadoras especiales y en la industria son computadoras industriales. También podemos o estas técnicas o esta lógica podemos nosotros programarlas en unos dispositivos que son hechos para este tipo de trabajo, que se llaman sistemas embebidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un sistema embebido es un dispositivo o un chip que solo sirve para una cosa. Por ejemplo, si ese chip le pongo en otro dispositivo, no va a poder realizar o tener un objetivo de otro dispositivo. Son dispositivos que solo funcionan para realizar algún tipo de control. A diferencia, por ejemplo, de una computadora. Yo ocupo una computadora para hacer diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, la computadora que estoy manejando en este momento tiene la conexión a internet, estamos teniendo una videoconferencia, por ahí también puede que esté corriendo un virus, etcétera, pero son sistemas o dispositivos multifunción, ¿sí? Pero acá en automatización lo que nos interesa es que solo automatice. Yo, por ejemplo, si compro una computadora industrial para instalar mi lógica o programar mi lógica, yo no quisiera que en esta computadora industrial alguien venga a instalarse un juego, por ejemplo. O no quisiera que en esta computadora industrial alguien lo ocupe para navegar en Internet. Entonces, lo que queremos en estas computadoras o en estos sistemas que les voy a poner aquí, el PLC, la computadora industrial y los sistemas embebidos, es que hagan solo un tipo de trabajo. Y ese tipo de trabajo es la automatización, ¿sí? Y la automatización lo que hace es reproducir una lógica que en realidad está en nuestro cerebro. ¿Entendido? Entonces, eso es el objetivo principal de este curso. Tratar de poner una lógica a la maquinaria para que ésta funcione de manera autónoma. Y que sea, además de que funcione de manera autónoma, debemos tener en cuenta algo que les dije el día de ayer, que necesitamos nosotros ante todo seguridad, ¿sí? Entonces, con esos principios vamos a ver ahora sí qué pasa en los sistemas, qué tipos de señales tiene un sistema, qué necesita un sistema, un proceso o una planta para yo poder grabar o poder hacer esa lógica con seguridad y también con un nivel de eficiencia. Entonces, vamos a poner todo este proceso en este recuadrito, ¿sí? A este proceso, como les repito otra vez, tenemos entradas y salidas. Las entradas y salidas ya les había expuesto, ¿no es cierto? Entonces, las entradas son sistemas de mando. ¿A quién mandan? Mandan al proceso, que este proceso en realidad tiene la lógica. Y de acuerdo a lo que pase en la lógica, comanda a las salidas para producir movimiento sincronizado, ¿sí?
esta palabrita sincronizada es muy importante porque nosotros podemos producir movimiento de cualquier tipo de salida de mi sistema, pero este movimiento debe tener sincronización. Y para tener sincronización y que nos ayude en la lógica, vamos a ocupar lo siguiente. Contactos. El día de ayer les había explicado un poquito de contactos. Vamos a ocupar aquí relés. Vamos a ocupar temporizadores. Y también vamos a ver que necesitamos dispositivos de conteo o contadores. Estos dispositivos que tenemos aquí nos van a ayudar a programar o hacer un circuito que tenga una cierta lógica. Y con estos vamos a comenzar ya a automatizar la maquinaria, ¿sí? El día de ayer les había comenzado a hablar sobre los contactos que tenían los botones, ¿sí? O las botoneras, sea cual sea las botoneras de las cuales están conectadas a la máquina, sabíamos que estas tenían contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen. Para hacer un recuento nada más. NC, normally closed, y NO, normalmente abiertos o normally open, ¿sí? También podemos encontrarlo en algunos libritos como NA. Con estos era la base de funcionamiento de todos los dispositivos, ¿sí? Una vez que ya sepamos cómo funcionan estos, debemos saber que esto de aquí debe accionar algún tipo de dispositivo para nosotros poder hacer una lógica. Entonces, el dispositivo que vamos a ver el día de hoy es este de aquí. El relé. O relevador, ¿sí? Este relé o relevador nos va a ayudar como una simulación de una memoria que puede guardar un tipo de acto, digamos, en nuestra maquinaria. Este relé o relevador, por ejemplo, este relé que les he puesto aquí, es un relé que podemos encontrar en un auto. ¿Sí? En un auto podemos encontrar este tipo de relés. En la parte industrial podemos encontrar relés de este tipo. No sé si alguien ha visto los relés de este tipo. También podemos en el mercado encontrar enjambres de relés, como el que vemos aquí. ¿Sí? Tenemos una tarjeta que tiene 2, 3, 4 relés unidas, ¿sí? Entonces, hay algunas presentaciones de estos tipos de dispositivos, de los relés. Existen relés que manejan, por ejemplo, vamos desde la parte más pequeña. Existen relés que manejan 3.3 voltios, existen relés que manejan 5 voltios en DC, hay relés, por ejemplo, los del carro que manejan 12 voltios en corriente continua, existen relés de 24 voltios en corriente continua y en la parte industrial existen relés que funcionan con 120 voltios de corriente alterna o 220 voltios de corriente alterna, ¿sí? Existen relés que manejan estos tipos de voltajes, dependiendo el uso y dependiendo qué quiero relevar o qué quiero hacer en mi lógica.
funcionamiento de este dispositivo va a ser crucial para todo el curso, ¿sí? Para luego pasarnos a otros dispositivos un poquito más avanzados, o bueno, no más avanzados, sino dispositivos que se ocupan para otras aplicaciones, como por ejemplo las electroválvulas que están comandadas por solenoides. Si nosotros sabemos cómo funcionan estos dispositivos, los demás dispositivos que vienen a continuación van a ser muy fáciles, ¿sí? Estos voltajes que tenemos aquí son voltajes estandarizados para la industria, ¿sí? Entonces, si yo obtengo voltajes estandarizados para la industria, habrán fuentes de voltajes que me den estos niveles de voltaje. Pero ¿para qué sirven estos niveles de voltaje que les pongo aquí? El relé en realidad se compone de dos cosas, de dos partes. Vamos a las partes principales de este relé. Estas serían las partes principales del relé, ¿sí? Vamos a poner cada una. Este simbolito que vemos así o que vemos así en algunos otros libros es una bobina, ¿sí? Es una bobina que de acuerdo a teoría de electromagnetismo, si a esta bobina yo le conecto un cierto voltaje, en la mitad de esta bobina se produce un campo electromagnético y ese campo electromagnético produce una fuerza electromagnética internamente en esta bobina. Las bobinas son, son enrollamientos de cable, ¿sí? Enrollamientos de cable en las cuales aquí, por ejemplo, vamos a conectar voltaje y cuando por este cable circula una corriente, aquí se produce una fuerza, ¿sí? Nosotros podemos encontrar bobinas hasta en los porteros eléctricos de nuestras casas. Ese es un portero eléctrico que ocupa una bobina. Cuando nosotros, por ejemplo, tocamos el timbre para abrir la puerta, estamos cerrando este circuito de aquí, estamos cerrando con un botón y hacemos circular corriente. Y esa fuerza que ocupamos o esa fuerza que se genera en esta bobina es la que abre la aldaba, por ejemplo, en nuestra casa, ¿sí? Pero acá vamos a guiarle esto a que esa fuerza va a mover lo que nosotros estamos ocupando para automatizar. Acá podemos ver, estoy subrayando lo que vamos a ocupar o para qué vamos a ocupar esa fuerza. Vamos a ocupar esa fuerza para conmutar los contactos normalmente cerrados y los contactos normalmente abiertos. Cuando yo hago conmutar esa fuerza, el contacto normalmente cerrado se pasa a abierto y el abierto se pasa a cerrado, ¿sí? Y esa acción que pasa dentro de este relé es la que va a aprender, la que va a decidir en conectar algo o desconectar algo. ¿Entendido? Entonces, necesitamos nosotros saber qué es lo que pasa cuando, o qué es lo que tomamos de decisión cuando estos contactos conmutan, ¿sí? Voy a poner un simulador que tengo aquí, que ustedes pueden ocuparlo, incluso pueden instalarlo en su móvil. Se llama iCircuit. Vamos a ver qué pasa con este contactor, perdón, con este dispositivo que es el relé. Por aquí voy a buscar el relé y miren. Déjenme ver.
Aquí tenemos algunos tipos de dispositivos, pero me parece que no quiere funcionar este programita. Voy a resetearlo para ver qué pasa. Vamos a hacerle funcionar a este relé, ¿sí? Aquí tenemos el relé. El relé en este software tiene la bobina, que es el cablecito que está enroscado ahí. Esa bobina va a estar en un circuito. Ese circuito vamos a denominarlo circuito de mando, ¿sí? Y los contactos que vemos ahí vamos a denominarlo circuito de potencia. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En este dispositivo tan pequeño y tan simple como lo vemos, existe ya toda la lógica de funcionamiento de todos los demás dispositivos. Entonces, vamos a ocupar una fuentecita, por ejemplo, de 5 voltios. Vamos a decir que con 5 voltios vamos a prender el relé. Si tenemos 5 voltios, yo también necesito tener tierra, ¿no es cierto? Pero para hacer funcionar el relé, necesito que pase corriente por esa bobina. Entonces vamos a comandar esa corriente con un pequeño pulsador. Aquí tenemos un pulsador, ¿sí? Entonces vamos a hacer el cableado. Listo. Cuando yo presiono este pulsador, miren cuál es el flujo de corriente. Está circulando corriente por la bobina. Y cuando ustedes ven aquí que circula corriente, se prende este puntito gris que está acá arriba, y cuando está prendido ese puntito gris quiere decir que está ingresando corriente. Por ende, está generando una fuerza. Y esa fuerza, no sé si ustedes lo ven, está conmutando esos contactos, normalmente abiertos y normalmente cerrados, ¿sí? Bueno, este software también me ayuda a medir en donde yo deseo medir, por ejemplo, voltaje en este caso. Pero bueno, vamos a ver qué hace este circuito. Este circuito puede decidir qué prender. Voy a prender una bombilla. Pero ahora vamos a tomar en cuenta, o vamos a decir que este pequeño foquito de aquí va a funcionar a 110 voltios. Voy a pasarlo a 110 voltios. Aquí tenemos nuestra fuente de 110 voltios, ¿sí? Como ustedes saben, la fuente de 110 voltios que tenemos en la casa o que ocupamos de manera convencional es de 60 Hz. No tiene 1 Hz, de 60 Hz. Vamos a decir que la frecuencia es real, es de 60 Hz. Y la amplitud, vamos a decir que es de 110 voltios, ¿sí? Necesitamos ahora decirle a este foquito que se prenda. Entonces, para prender ese foco, vamos a decirle que necesita un polo, ¿sí? Aquí tenemos un polo. Para el foco, y para el otro polo va a ser comandado por este contacto normalmente cerrado que vemos aquí dentro del relé. Este es el funcionamiento para activar luces en un carro, es el funcionamiento para activar mi portero eléctrico, es el funcionamiento para activar cualquier tipo de dispositivo, en este caso para 110 voltios. Entonces, en el momento que yo corro, si vemos, tenemos dos circuitos principales y los dos circuitos principales están aislados entre sí. El circuito de mando de mi lado izquierdo tiene está comandado por 5 voltios. ¿Entendido? Pero el circuito de mi lado derecho está comandado por 110 voltios.
Para que no se olviden, vamos a poner y decir que aquí tenemos 110 voltios. O puede ser 220 voltios, ¿sí? De acuerdo a cuánto tenga el funcionamiento la lamparita que queremos prender aquí. Como ustedes saben, podemos en el mercado conseguir lámparas de 24 voltios, podemos conseguir lámparas LED, podemos conseguir lámparas de 220, etcétera, ¿sí? Pero en este ejemplo vamos a decir que esta lámpara se prende con 110 voltios. Pero para hacerle un poquito más interesante al funcionamiento de este circuito, voy a hacer otro circuito aislado de los dos que ya tenemos. Como les repito, el circuito del lado izquierdo sería un circuito de mando, el quien decide prender la lámpara en este caso. Y el lado derecho sería un circuito de potencia, en donde ya tenemos la transformación de energía, ¿sí? En este caso, la transformación de energía eléctrica en energía lumínica o lúmenes. Vamos a decir que yo quiero, aparte de que compré una lámpara de 110, yo compré, por ejemplo, esas lámparas que funcionan a 24 voltios, que funcionan con tecnología LED. Entonces voy a decir, para prender otro circuito voy a ocupar otra fuente. Digo que esta fuente va a ser una fuente de 24 voltios. Pero ahora tenemos otro tipo de voltaje. Este voltaje es en DC, ¿sí? 24 voltios directos. Y vamos a poner aquí otro dispositivo, por ejemplo, puede ser, como les estoy explicando, puede ser una lámpara con tecnología LED. O también podemos prender cualquier otro tipo de salida. Podemos prender un buzzer. Un buzzer es una sirena, ¿sí? Una sirena. Pero bueno, en este caso hagamos el ejemplo que necesitamos o queremos prender una lámpara LED. Entonces, hacemos el cableado, pasamos 24 voltios, pero para que pase 24 voltios, ¿quién decide? Decide el operador de este circuito en que switchea o no el botoncito que tenemos en esta parte de acá arriba. Y para cerrar el circuito, necesitamos tener siempre mando a tierra, ¿sí? Listo. Switchamos y tenemos el encendido. Sí se ve un poquito, me dice que tiene, podemos subirle la intensidad, ¿sí? Y aquí se cambia un poquito el color de ese LED, se queda en verdecito, ¿sí? Entonces, lo que queremos ver aquí son dos cosas. Uno, ¿cómo comando yo mi circuito? Si vemos que aquí tengo un osciloscopio, el osciloscopio está midiendo cuánto voltaje está manipulando mi pulsador, ¿sí? Aquí vemos la manipulación del voltaje de encendido y apagado como si fuera un osciloscopio en un laboratorio, ¿sí? Y al lado derecho tenemos dos circuitos que están aislados del circuito de mando. Un circuito que funciona con 24 voltios y un circuito que funciona con 110 voltios. Entonces, para eso es que nos ayudan estos relés. Primero, a que funcione un circuito de potencia con baja potencia. Estamos, por ejemplo, manejando 5 voltios. Podemos con una pila, o una batería, podemos comandar este relé y hacer encender, yo qué sé, lámparas 220, de 110, de 24 voltios, etcétera. Y no solo luces, sino que también pueden ser motores pequeñitos o pueden comandar otros sistemas aparte, ¿sí? Entonces, vamos a ver interiormente qué tiene este relé que me ayuda a hacer
ese switcheo. Voy a pasarme a la pizarrita otra vez y vamos a sacarle ya la radiografía a este tipo de dispositivo. Listo. Aquí tenemos nuestro dispositivo. Este dispositivo tiene dos patitas principales, que aquí está la parte de la bobina. En estas patitas de aquí conectamos los 5 voltios que había visto en el simulador anterior. ¿Entendido? Aquí tenemos nuestra bobina. Y en esta bobina es donde vamos a nosotros conectar el voltaje. ¿Qué tipo de voltaje debemos conectar a esta bobina? Dependiendo cómo compre yo este relé. Yo puedo ir, por ejemplo, a donde vendan material eléctrico y puedo decir, deme un relé de 3.3, deme un relé de 5, deme un relé de 12, de 24, 120 o 220. Dependiendo qué compre o cómo compre yo este relé, o dependiendo cómo funcione, yo voy a aplicar ese voltaje en estas dos patitas de aquí. Que ya en normativa, estas patitas se llaman A1 y A2. ¿Sí? Si vemos en un relé A1 y A2, nosotros debemos discernir inmediatamente qué es la bobina y que ahí vamos a poner el voltaje para nuestro circuito de mando. ¿Sí? Para nuestro circuito de mando. ¿Y quién nos ayuda a comandar este voltaje? Los que nos ayudan a comandar este voltaje son las entradas del sistema, que son los pulsadores, son los botones, podemos tener selectores, también podemos tener, ayer les he dicho, paros de emergencia, ¿sí? Todos los dispositivos que manejan contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados nos ayudan a hacer el mando para yo mandar energía a esta bobina. Y cuando mando energía a esta bobina, quiero decir que aquí va a circular una corriente. Y cuando yo digo que esa corriente circula en esta bobina, ¿qué hace? Si ven que aquí tiene esta partecita de aquí que se llama armadura. La armadura es un mecanismo móvil. Cuando en la bobina, aquí adentro de la bobina, se produce una fuerza. Esta fuerza de aquí es producida por la corriente que yo mandé a la bobina. Cuando se produce esa fuerza, se mueve la armadura. Pero que ven aquí que en la armadura, ven aquí que en la armadura tenemos una base. Si se mueve la armadura hacia abajo, se mueve todo este mecanismo de aquí. Y aquí tenemos dos contactos topándose. Los contactos que se están topando ahí es lo que decíamos ayer, el contacto normalmente cerrado. Pero los contactos que no se están topando en este mecanismo, que lo vemos a este ladito, es el normalmente abierto. Entonces, debemos nosotros saber que ya en la parte de automatización, vamos a pasar esto a simbología, ¿sí? El circuito que tenemos acá no es un circuito con la simbología que se maneja en la parte industrial, ¿sí? Es un circuito en donde solo podemos ver el funcionamiento de este dispositivo. Para la parte industrial vamos a tener que ver que la simbología de este dispositivo se parte en dos. La bobina
vamos a denotarlo con este símbolo. En otros libritos pueden encontrar con este símbolo, ¿sí? Eso es una bobina. Y la bobina es dueña de sus contactos. Pueden haber N contactos abiertos y N contactos cerrados. Podemos tener relés que tienen 5 contactos abiertos, 5 cerrados. Eso lo compramos de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Entendido? Entonces, esto de aquí, prender la bobina, va a ser nuestro objetivo. ¿Y para qué? Para que conmute los contactos de acá y tomen la decisión de encender o apagar algún circuito que sea, perdón, no es de mando, algún circuito que sea potencia, ¿sí? Voy a pasarles el circuito que hice anteriormente a un esquemático de funcionamiento, que sería el de aquí, ¿sí? Ahí sí ya lo podemos ver mejor. Entonces, todo lo que está a este lado funciona a 110 voltios en AC y 60 hercios. Y todo lo que está a este lado funciona, en este caso, con 12 voltios en DC, ¿sí? Y quien nos ayuda a comandar es el pulsador que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer los primeros ejercicios ya de lógica de control con estos dos dispositivos, pulsadores y relés. No sé si me ayudaron o ya les pasaron los links para poder descargar el software que ya vamos a ocupar en la parte de simulación. Yo voy a comenzar a hacer ejemplitos ya en dos softwares. El uno es de Festo, que es el Festo Fluid Sim, que habíamos hablado ayer, y el otro es el software gratuito Cadecimu. Vamos a abrir ese software. Listo, me confirman ahí si estoy ya compartiendo el software. Sí está el software ahí. Ya, muchas gracias. Este software es el FluidSim, ¿sí? Espero que ya mis compañeros les comiencen a pasar los links para descargarse este software. Voy a poner aquí. Les van a pasar este link, que aquí aparece el Festo Sim, ¿sí? Anteriormente llamado solo Fluid o Festo Fluid, ahora es el Fluid Sim, ¿sí? Ya está en la versión número 5. Cuando estaba en la universidad, me acuerdo que parecía que era la versión beta que estaban lanzando de este software, pero en el ámbito de la automatización nos ha servido mucho. Se descargan este link que dice Fluid Sim Demo, me parece que son 200 megas, y lo que tienen que hacer es, como cualquier otro software, siguiente, 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 y al último, antes de abrir el software, lo que les pide es que se le pasen sus nombres, se registren, como en cualquier otra página, se registren, y cuando ya abran el software, les va a pedir una clave, y esa clave Festo le va a enviar a su mail, el cual pusieron en el registro. Sí, no es nada del otro mundo, es solo descargar este ejecutable, pasar o registrarse los datos a Festo, lo más importante, bueno, sus nombres y el mail.
Y ese mail en ese mail que ustedes pasen a Festo, les van a pasar la clavecita para que puedan ustedes ya abrir el software. Cuando abran el software, les va a aparecer como tengo yo aquí, les va a aparecer el enlace y les va a aparecer qué tipo de licencias quiere. Quiere neumática, hidráulica, electrotecnia. Le ponen las 3. En algunas computadoras se deshabilitan estos 3 iconos, estos 3 checks de aquí. Ustedes siempre verifican que estén las 3 de ahí para que tengan todo el kit de librerías que ofrece Festo. Ponemos iniciar y listo. Comenzamos ya con nuestra primera simulación. Vamos a hacer un nuevo programita, acá en nuevo. Aquí nos aparece, déjenme un ratito, voy a poner acá el zoom. Listo. Aquí nos aparece nuestra ventana de trabajo. La ventana de trabajo tiene lo que todos los softwares tienen, el nuevo, el abrir, el guardar. En este caso, como es el software simulación, demo no nos va a permitir guardar, ¿sí? La primera restricción que tenemos. Lo segundo es que aquí aparece el menú de comenzar la simulación, el de play, el de stop, el de correr paso a paso, ¿sí? Y lo otro es cómo nosotros queremos ver nuestro workspace o nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Entonces, yo primero quiero que no me pongan límites en esta página. Pongo acá arriba y borro esos márgenes rojos que tenemos aquí, porque al parecer si yo veo algo delimitado aquí, es como que solo tengo este pequeño espacio para simular, pero no, es solo una marca. Puedo poner reglas, ¿sí? Para ir viendo en qué posición pongo el dispositivo. O puedo poner filas y columnas, ¿sí? Filas y columnas denominadas con 1, 2, las columnas y las filas con A, B, C, D, de acuerdo a cuántos vamos a ocupar en nuestro dispositivo. Pero si nos estorba un poquito todo esto, podemos dejarlo todo en blanco. Y aquí la palabrita que no nos gusta, que sea demo, eso ya no podemos sacarlo, ¿sí? Vamos a ver las librerías que vamos a ocupar. Librerías IEC y librerías NEMA. La IEC es un grupo de ingenieros electrónicos que internacionalmente se unieron para poder estandarizar simbología, ¿sí? Igual la NEMA son organizaciones que trabajan en esto de la simbología. Antes de comenzar con estas librerías, estamos ya hablando de simbología. Voy a mostrarles un documento de la normativa que se va a trabajar aquí. Miren, vamos a trabajar más con la normativa IEC 10821. Este documentito de aquí también será disponible luego cuando ya continuemos el curso. Es un documento de la empresa Telemecanic, así como Festo, así como Siemens, como Mitsubishi, Allen Bradley y otras marcas. Telemecanic se encarga de automatización, ¿sí? Y podemos nosotros en el mercado encontrar relés Telemecanic, pulsadores Telemecanic, focos, luminarias Telemecanic, ¿sí? He visto este documento muy resumido de una manera muy óptima, en la cual nosotros podemos ver ya la simbología más utilizada. Bueno, en realidad es un librito grande de normativa. Yo solo he sacado el extracto. Aquí podemos ver que este IEC comienza en la página 156. Eso quiere decir que hay algo mucho más atrás y también adelante de este pequeño extracto de 17 hojas que les voy a mostrar de simbología. Vamos al grano. Aquí me da un poquito de historia. Me dice que
que cómo está cambiando la normativa, qué ha cambiado en relación a qué ha cambiado, ¿sí? Aquí me dice que esta normativa ya está haciendo algunos avances en la parte de presentación de dispositivos. Miren, dice que antes el símbolo de un contacto normalmente abierto era de esta forma, pero ahora el símbolo es de esta forma y la nomenclatura es de esta forma, ¿sí? Como ustedes ven, no cambia mucho, solo cambia en esta parte posición de números y cambia el nombre de los contactos, ¿sí? No es que se cambie mucho, pero siempre hay actualizaciones. Y quien está al tanto de estas actualizaciones es el software Festo Fluid Sim, ¿sí? Vamos a ver simbología. Lo primero que necesitamos saber para simbología es saber que en la automatización necesitamos fuentes de energía. Fuentes de energía alterna, fuentes de energía directa, puestas a tierra. Necesitamos también por ahí saber cuánta frecuencia tienen estas líneas de tensión. Entonces aquí podemos ver, ya que es un compendio de todos los símbolos que pueden asomar en cualquier tipo de plano que yo trabaje con la simbología IEC, ¿sí? Aquí podemos ver diferentes tipos de tierra que podemos poner a nuestros dispositivos. Acá en el lado derecho podemos ver diferentes tipos de niveles de voltaje, cómo represento un conductor, cómo represento circuito trifásico unifilar, ¿sí? ¿Qué significa cuando en un cable yo veo este símbolo? Significa que hay conductor o un cable apantallado, quiere decir que tiene protección contra fenómenos electromagnéticos. Por ejemplo, aquí me parece conductor de par trenzado. Este conductor de par trenzado aquí es un conductor, por ejemplo, el par trenzado podemos encontrar en el cable del internet. Si en algún plano vemos este tipo de símbolo, es que hay un par trenzado ahí, que puede ser internet o una red industrial. Aquí ya tenemos, miren, cómo nosotros podemos observar en algunos softwares la simbología de contactos, normalmente abiertos y normalmente cerrados. Los contactos normalmente abiertos y cerrados en esta normativa son los dos primeros que tenemos aquí. Estos dos primeros son los más utilizados. Luego, acá tenemos contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados de diferentes tipos de dispositivos. Por ejemplo, no es lo mismo un contacto normalmente abierto o normalmente cerrado de un relé que un contacto normalmente abierto o cerrado de, por ejemplo, un interruptor, un seccionador. Un seccionador, por ejemplo, es un breaker o es un disyuntor, el cual corta el paso de energía. Como es contactos normalmente abiertos de contactores, disruptores. Bueno, no vamos a aprendernos todos estos símbolos, sino que vamos a recurrir a este manualcito cuando aparezca la necesidad. En realidad yo, en todos los años que he trabajado en automatización, yo no me sé toda la simbología, pero sé encontrarla y sé distinguirla, ¿sí? Entonces, podemos aquí observar que existe un sinnúmero de simbología y no nos vamos a asustar por este sinnúmero de simbología, puesto a que en los planos, cuando ya comencemos a manipularlos, se van a repetir, ¿sí? Se va a repetir esta simbología y inconscientemente nos vamos a ir aprendiendo lo más importante. Aquí miren, aquí está el símbolo general de la bobina, del relé que estamos aprendiendo en este momento. También podemos ver que hay algunos otros tipos de bobinas. Hay tipos de relés que tienen doble bobina. Hay bobinas que vienen acompañadas de un relojcito para poder activarse o desactivarse en el tiempo que yo desee. Recuerden que el día de ayer dijimos que estamos haciendo secuencias. ¿Sí? Estamos haciendo secuencias. Y para hacer secuencias yo necesito tiempo. Entonces, hay bobinas
que vienen acompañadas de temporizadores, ¿sí? Y con eso nos ayudan a hacer mejor esas secuencias. Aquí podemos ver que hay relés de fallas de tensión, relés que detectan energía mínima, relés que detectan cuando hay corriente máxima, ¿sí? Vamos a ir viendo toda esta simbología, vamos a ir viendo poco a poco y de acuerdo a cómo se vaya presentando en nuestro circuito. Aquí hay algo muy interesante, miren, bobina de electroválvula. Esta también vamos a ocuparla mucho, puesto a que el curso conlleva un poco de parte neumática y un poco de parte hidráulica. Entonces, el intermediario entre la parte neumática o hidráulica es una electroválvula, ¿sí? Y este es el simbolito. Pero para la parte eléctrica, para la parte hidráulica y neumática, tenemos que combinarle con otro simbolito. Que no se preocupen, eso ya vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se desarrolle el curso, ¿sí? También tenemos nosotros simbología para mandos mecánicos. Miren, lo que más vamos a ocupar, por ejemplo, es el de aquí. Miren, mando mecánico manual de pulsador. Cuando yo vea este simbolito en cualquier dispositivo electrónico, quiere decir que es un pulsador, ¿sí? Un pulsador. Cuando vemos este símbolo hacia adentro, quiere decir que yo pulso. Y cuando vemos el símbolo para afuera, quiere decir que yo jalo para que se accione. ¿Entendido? Aquí también tenemos otros símbolos. Hay símbolos de mando por parte eléctrica. Hay símbolos de mando por levas. ¿Sí? La leva es un dispositivo mecánico que se mueve 360 grados y en algún ángulo de esos 360 grados que se mueve la máquina va activando diferentes tipos de accionamientos. ¿Para qué? Para sincronizar movimientos. Otro tipo de símbolo que vamos a ocupar mucho es, por ejemplo, que se ocupa mucho en las maquinarias, es el mando mecánico manual. Cuando vemos esta capuchita de aquí, es un mando mecánico manual, como podemos observar en los paros de emergencia, ¿sí? Hay también circuitos que se activan por volante. Aquí tenemos circuito mecánico activado por volante, ¿sí? Esto se ve más cuando yo quiero activar válvulas grandes. Tenemos que mover un volante, ¿sí? Hay también circuitos en donde yo muevo pedales, ¿sí? Circuitos que yo muevo pedales para comandar algo. O por ejemplo, yo prendo la máquina de coser, el motor lo prendo con un pedal. Si yo veo el plano eléctrico de máquina de coser, habrá este simbolito de aquí. Claro, si está en normativa IEC. Hay mandos que están protegidos, ¿sí? Por ejemplo, hay mandos con protección mecánica. ¿Por qué? Porque debe resguardar algún tipo de circuito el cual alguna persona debe estar capacitada para activarlo. Por ejemplo, en la parte nuclear, para activar algo en la parte nuclear, podemos ver algunos tipos de mandos de este tipo. O por ejemplo, hay circuitos que el mando está bloqueado por un candado. Y por aquí, bueno, podemos encontrar esos tipos de restricciones. Ahora vamos a la parte de sensores, miren. Cuando vemos este símbolo de este rombo cruzado con dos líneas, es que el sensor que estamos manejando es un sensor de proximidad, ¿sí? Esa proximidad puede ser proximidad entre dos objetos, puede ser proximidad entre un objeto y líquido, puede ser proximidad entre un objeto y algo mecánico, proximidad entre el sensor y un cartón, por ejemplo, o una java, o algo que esté circulando por la maquinaria. También podemos activar algún tipo de dispositivo cuando roza o cuando pasa cerca de ese sensor, ¿sí? Aquí tenemos el símbolo. O cuando tenemos proximidad, pero la proximidad va a ser detectada por un imán. Esto de aquí es muy utilizado en la parte de neumática. Tiene un imán, los pistones neumáticos hidráulicos dentro tienen un imán.
que cuando el sensor detecta ese imán, nosotros sabemos si un pistón entró o salió, si está haciendo el trabajo o si está en reposo. Entonces adentro, una parte de este dispositivo llamado émbolo, estará un imán, juntamente con un sensor que va a detectar cuando este imán pasa por aquí. Y también tenemos dispositivos o sensores de proximidad que solo detectan hierro, ¿sí? Hay productos en los cuales le ponen pequeñas láminas de hierro para que sean detectados. Puede ser que algunos productos tengan aluminio y no queremos detectar el aluminio, sino solo cuando haya hierro. Y hay, bueno, no solo hay para hierro, sino hay para diferentes tipos de metales, dependiendo que lo que yo quiera detectar, ¿sí? Aquí podemos seguir viendo simbología de fusibles, de diodos, de transistores. Bueno, esta parte de aquí es más para planos electrónicos, ¿sí? De lo que hay dentro de los dispositivos. Pero igual esta normativa me ayuda con eso. ¿Qué más tenemos en la fábrica? En la fábrica tenemos transformadores. Transformadores, autotransformadores, transformadores de corriente. También hay un sinnúmero de transformadores. Y aquí también ya podemos ver diferentes tipos de válvulas. Miren, cómo se denota una válvula. Esta válvula de aquí, la válvula que tenemos aquí, si le unimos este símbolo de esta válvula a un símbolo de un accionador de acá, por ejemplo, le uno a este símbolo, esa válvula, quiere decir que la válvula va a dejar pasar el líquido cuando yo presiono este pulsador. Entonces podemos encontrar símbolos compuestos, ¿sí? ¿Qué más podemos observar por aquí? Aquí ya tenemos también sensores, ¿sí? El cuadradito de aquí es el sensor. Les había dicho que cuando yo vea este símbolo del rombo con cruzado los dos líneas, es de proximidad. Pero los de proximidad pueden ser inductivos y capacitivos. Iremos viendo esto también un poquito en su momento. Bueno, no les canso más con esta simbología. Puedo pasarme días enteros viendo simbología, pero ya les haré llegar este manualcito, ¿sí? Y lo que yo quiero es que no se aprendan, sino que sepan dónde buscarlo y también luego cómo buscarlo dentro del software. Vamos a repasar otro manualcito que tengo aquí. Voy a pasarlo de manera muy rápida. A ver, por aquí se me perdió. Este de aquí. Son las diferencias que existen de simbología entre las diferentes normativas. Déjenme ver por aquí. Miren, estas son diferentes normativas que han ido apareciendo a lo largo del tiempo para que nosotros podamos manipular o simbología en circuitos. Hay normativas hechas para España, Estados Unidos, aquí hay una de Perú, japonesas, etcétera, pero la que más manejamos es IEC, ANSI, NEMA y DIN. Bueno, si estamos en China, manejamos la GIS, ¿sí? Pero quiero mostrarles esto, miren cómo cambia. Miren cómo cambia, aquí tenemos IEC, DIN y ANSI. En corriente, generador de corriente alterna, bueno, me dicen que es igual para todas las normas, pero vamos a ver algún dispositivo que cambie. Miren, una resistencia. En IEC la resistencia puede denominarse así, pero en DIN solo es un cuadradito. Una bobina, la bobina en IEC puede representarse de esta forma y en las otras normativas de esta forma de acá. Hay por aquí algunos, este de aquí. Miren, en IEC tenemos los contactos que se pueden manifestar así, en DIN solo de esta manera y en ANSI de esta manera. Pero sí hay diferencias, miren, hay diferencias muy notables. Por ejemplo, un contacto con temporizador, miren cuál es la diferencia.
Existe mucha diferencia entre distintos tipos de normativa. Entonces, la que vamos a manejar ahorita es la IEC. Miren, un fusible cómo cambia. En IEC, el fusible es así. En ANSI, el fusible es una S invertida. ANSI, por ejemplo, los planos para carros vienen en ANSI. Y en carros solemos ver los fusibles de esta manera, para que no se asusten cuando vean un manual de diferente tipo de normativa. Entonces, vamos acá. Voy a abrir y cerrar mi software otra vez, solo para ganar el tiempo de la media hora que me da este software. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Me voy acá a circuitos o controladores eléctricos IEC. Vamos a buscar el relé. Miren, aquí tenemos nuestro relé. Un poquito más grande. Este es nuestro objetivo. Prender esta bobina. ¿Para qué? Para que se manipule los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados en otro circuito aislado a este. Entonces debemos decidir aquí de cuánto es nuestra bobina de ese relé. Yo puedo decir que es de 24 voltios, de 5 voltios, lo que sea. Pero cuando ustedes vayan a la industria y comiencen a trabajar, van a ver que tenemos un voltaje normalizado de 24 voltios. ¿Sí? 24 voltios es lo que se maneja en la industria últimamente. Es un estándar que ya ha venido ganando mucho campo en la industria. Hay dispositivos, como les había dicho, de 110, de 220, etcétera, pero el de 24 voltios es más eficiente porque gasta menos energía en esta bobina al poder conmutar los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Y lo que yo más quiero en la industria es gastar menos energía. Entonces, con 24 voltios se establece el funcionamiento de los relés en su mayor parte. Vamos a buscar interruptores. Aquí apenas pongo interruptor, me sale una parte que dice accionamiento manual y interruptor general. Si pongo accionamiento manual, quiere decir que yo debo presionarlo, ¿sí? Y aquí me salen dos tipos de dispositivos. Uno es el pulsador y el otro es el interruptor. Existe mucha diferencia entre estos dispositivos, entre pulsador e interruptor. El pulsador es un botón, como por ejemplo el de la televisión, el del control remoto. Yo presiono y vuelve a su estado original. Solo hizo un pequeño pulso y volvió a su estado original, ¿sí? Pero el interruptor es algo que yo pulso y se queda pulsado. Yo debo otra vez pulsar desde otro lado a este dispositivo para que deje de estar cerrado. Entonces, lo que más utilizamos en la industria son pulsadores, ¿sí? Los interruptores ocupamos en la industria para, por ejemplo, tener selectores de automático manual, ¿sí? Tener selectores de que funcione una parte de la máquina o otra parte de la máquina. Para eso ocupamos interruptores. Para la parte de mando no siempre se ocupan interruptores. Para los circuitos de mando siempre vamos a ocupar pulsadores, ¿sí? Algo que dé un pulso y regrese. Entonces vamos a hacer nuestro primer circuito. Igual al que hicimos allá en el simulador del iPad, vamos a hacer un pequeño circuito. Entonces, tengo mi circuito de mando. Igual vemos la simulación, vemos cómo pasa la corriente en este circuito y vamos a darle propiedades. Las propiedades de este para que sea un relé completo es que tenga contactos. El día de ayer les había dicho que los contactos son aquí en este software denominados obturadores, ¿sí? Entonces, voy a hacerles el circuito que vamos a ocupar siempre de hoy en adelante. Este circuito se llama circuito de enclavamiento. ¿Entendido?
Vamos a ver qué pasa con el circuito simulado. Para que se quede prendido mi bobina, yo tengo que estar presionado mi pulsador, ¿no es cierto? Pero yo no quisiera que pase eso. Yo quisiera que con un pulso ya se quede prendida esta bobina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con este contacto de acá voy a tratar de prender algún otro tipo de dispositivo. Por ejemplo, voy a decir que yo voy a prender una luz indicadora. Busquemos dónde está la luz indicadora. O por ejemplo, digamos que vamos a prender un motor, pero vamos a buscar algo más simple. Una lamparita, el mismo circuito anterior. Luego ya iremos con motores para hacer un poquito más simpáticos nuestros ejercicios. Entonces, esta lámpara, mi objetivo de este circuito es que se quede prendida esta lámpara, ¿sí? Con un pulso. Entonces, lo que hago primero es pulsar, pero no tenemos la respuesta de que en realidad se quede prendido esta lámpara. Lo primero que debemos hacer en este circuito es decir cuál es el nombre de este relé. Los nombres de los relés, hacemos doble clic en el dispositivo que queremos manipular. Los nombres de los relés vamos a denominarlos con la letra K, ¿sí? Si tenemos un relé, dos relés, X relés, van a ir tomando los nombres K1, K2, K3, K4, etcétera, ¿sí? Entonces ya tenemos el relé con un nombrecito. Debemos tener nombres en todo, en realidad en nuestros dispositivos. Vamos a poner un nombre a la lámpara. Las lámparas se van a denominar con las letras H. Esta es mi primera lámpara, lo pongo H1. Podemos llegar hasta HN, si aparecen más lámparas. Vamos a poner también en este circuito para poder ver el funcionamiento de los contactos normalmente abiertos y cerrados, otra lamparita. Vamos a decir que quiero prender otra lamparita, pero con el contacto normalmente cerrado. Entonces, ya le di nombres al relé. Vamos a darle nombres a las lámparas. Y debemos decir de quién es este contacto. Estamos recién armando nuestro relé. Voy a regresarme un ratito acá. Estoy armando todo este dispositivo. Ya tengo la bobina, pero la bobina con la simbología IEC. Y tengo los contactos normalmente cerrado y normalmente abierto. Entonces, debo decir que todo eso conforma un solo dispositivo. Y para decir que conforma un solo dispositivo, damos doble clic en mi contacto y acá dice componente principal y le ponemos que es parte del K1. Aceptar y aceptar, ¿sí? Listo. Entonces quiere decir que estos son parte del K1. Vamos a correr este circuito. Miren, como está normalmente cerrado el de este lado, ya me deja el paso libre de la energía y tenemos el H2 encendido. Pero cuando yo prenda con el pulsador de aquí, que también, como les digo, vamos a darle nombre a todo esto. Vamos a llamarle, los pulsadores suelen denominarse con S, con la letra S. Vamos a denominarle S1, ¿sí? Aceptar, listo, este es un S1. O si ustedes desean, pueden poner el nombre de lo que haga este dispositivo en el sistema. Por ejemplo, si yo no quiero denominarlo así, todo en orden, S1, S2, S3, yo puedo decir que este es el de ON, ¿sí? Aceptar. Listo. Vamos a darle, vamos a correr el ejercicio, pongo en ON y tenemos la conmutación. El normalmente abierto se cerró y prende H1 y el normalmente cerrado se abrió y apaga H2. Pero, ¿qué pasa aquí? Yo estoy manteniendo pulsado el botón de ON con el mouse. Yo no quisiera que pase eso. Para eso, el primer ejercicio
que vamos a ver es denominado circuito enclavador o circuito con realimentación. Entonces vamos a ver qué pasa con este circuito. Para hacer este circuito yo necesito otro contacto de este relé. Vamos a traer otro contacto de este relé. Otro obturador del relé. Debo decirle a este contacto que tú perteneces a K1. ¿Sí? Y lo vamos a colocar en este lado. Cuando vean, voy a borrar esto un ratito. Cuando vean un circuito de esta forma, es un circuito con retroalimentación o circuito enclavador, ¿sí? O en otros libros, otra bibliografía, suelen decir que es un circuito con memoria. ¿Entendido? Voy a regresar. A ver, déjenme ver si podemos regresar. Listo. A ver, voy a borrar un ratito, solo para indicarles qué hace este circuito. Entonces, pongo aquí. Vemos hasta dónde llega la energía, ¿sí? Los 24 voltios están esperando a que se cierren estos contactos. Pero ¿qué pasa si yo cierro el pulsador ON? Si yo cierro el pulsador ON, se prende K1, ¿no es cierto? Pero cuando se prende K1, el obturador o el contacto normalmente abierto se cierra. Se queda cerrado y la energía cruza por este lado de acá, ¿sí? La energía cruza por el lado derecho. Cuando yo suelte mi ON, la energía ya quedó cruzando por el lado derecho y va a quedar encendido mi K1. Hagamos la prueba, ¿sí? Se quedó encendido el K1. Esto es un circuito con retroalimentación o un circuito de enclavamiento o un circuito con memoria. ¿Por qué con memoria? Porque al hacer pasar el voltaje por este lado, estamos haciendo memoria de que ya hicimos pulso en el ON. ¿Entendido? Entonces, este circuito ya no se va a apagar de ningún lado, ¿sí? No se apaga, no tenemos control de apagado. Entonces necesitamos un pulsador que nos ayude a apagar. El día de ayer les había dicho que todo lo que tenga que ver con seguridad o todo lo que tenga que ver con apagado va a hacer contacto normalmente cerrado. ¿Entendido? Entonces vamos a buscar un botón que me ayude a apagar. Voy a borrar la línea de aquí. Voy a traer un pulsador normalmente cerrado y lo coloco aquí. Cambio el nombre. Podría haberle puesto S2. Pero como queremos ver el funcionamiento, voy a decir que es de off o apagado. ¿Entendido? Listo, vamos a correr la simulación. Acá vemos, por ejemplo, que 0 voltios es lo que tenemos en color plomito aquí. Y 0 voltios está pasando hasta A2. También tenemos 0 voltios en A1. ¿Sí? Aquí tenemos ya las letras que les había dicho que aparecen en las bobinas de los relés, A1 y A2. ¿Sí? Eso siempre debemos tener en cuenta. Igual en la normativa, si regreso un ratito acá, por aquí. Ah, no, esta es la otra normativa. Si veo en el otro de Telemecánica, la normativa aparece este de aquí y con A1 y A2. Esa es la bobina. Entonces, prendo, pasan los 24 voltios, van a prender la bobina, saco de aquí, pero ya se quedó con memoria. ¿Entendido? Está pasando la energía. Si ven, pasa energía positiva hasta 1 y pasa energía negativa hasta A2. Y cuando tenemos un dispositivo con polaridad positiva y negativa, estamos polarizándolo y se enciende mi bobina, ¿sí? Pero la energía ahora está pasando por mi retroalimentación. Ya no está pasando por mi botón de on. Pero si yo quiero que este K1 se vuelva a abrir, ¿yo qué debo hacer? Debo quitar energía a la bobina. ¿Y quién es el que quita energía a la bobina? El de off. ¿Entendido?
Y tengo mi circuito relevador, mi circuito de memoria, mi circuito de enclavamiento. Este es el circuito principal para automatización. ¿Sí? Probemos otra vez para que lo vean. Vean el flujo de la corriente en todo este sistema. Y aquí ya comenzamos nosotros a aprender y a apagar lo que queramos. ¿Sí? Vamos a hacer otra vez las lamparitas. Vamos a poner las lamparitas acá. Vamos a ocupar contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados de este mismo relé. El nombre, ya les había dicho, el nombre pueden aparecer con las letras A1 o podemos poner también, perdón, H1 o podemos también encontrar con letras X1, los foquitos. Aceptar, este le dejamos en amarillo y el otro pongámosle un color verdecito. Ok, aceptar, pongámosle nombre H2. Necesitamos quien comande esto de aquí. ¿Y quién va a comandar? Va a comandar otros contactos que son parte del mismo relé, ¿sí? Pero ahora ya podemos tener mando nosotros en este otro circuito, porque tenemos de dónde prender y de dónde apagar, ¿sí? Y todos van, en este caso, digamos que todo funciona a 24 voltios, que es lo que pasa en la industria. Todos van a prenderse y a apagarse con la misma fuente de voltaje. Si yo quiero, puedo poner acá 110 voltios, 220 y puedo separar este circuito en dos. Pasa por el normalmente cerrado, manipulo, pero aquí me olvidé algo. Me olvidé decir que estos contactos de aquí son parte del contactor K1, del relé K1. Y debo decirlo. Aceptar, eres parte de K1, le estoy diciendo, acepto, le digo que también eres parte de K1. Y aquí vemos una parte muy importante en este software, es que los contactos no se repiten, miren. Ya vamos a ver una imagen de un relé en donde aparecen estos numeritos. Y estos numeritos ya me ayudan a la conexión. Manipulo, solo aplasté el de on y prendemos el H1. Y si apago con el de off, va a quedar prendido el H2. Entonces, este circuito de aquí, quiero que se aprendan de memoria de hoy en adelante. Con esto, no es que vamos solo a prender foquitos, sino que luego vamos a ver otro dispositivo que ya no va a prender foquitos aquí, sino va a prender motores. Vamos a prender pistones. Vamos a hacer accionar mecanismos lineales. Vamos a hacer accionar mecanismos rotativos. Pero este de aquí es el más importante, el cual vamos a utilizarlo, ¿sí? Para terminar voy a hacer este mismo ejercicio en el otro software que también les voy a dejar a su disposición, que es el Cadecimu, que es lo mismo, ¿sí? Para el Cadecimu les vamos a compartir una carpetita ¿dónde está mi carpetita de programas? Una carpetita que se llama Cadecimu 3.0, ¿sí? Esta carpetita les vamos a compartir. Esta carpeta de aquí tiene solo un ejecutable. Este no se instala, ¿sí? Es un software muy liviano que solo tiene un ejecutable. Ejecutamos el Cadecimu, pero antes de eso vamos a poner aquí a copiar esta clavecita que nos da el mismo dueño, digamos, de este software. La 3.0 y aquí tenemos quien nos facilita este software que es Juan Villanueva. Ok, y aquí ya tenemos este software. Vamos a hacer mi circuito de realimentación o de enclavamiento.
hacer un poquito más grande para que puedan observar. Este software, en la parte superior, tenemos igualito al funcionamiento del software de Siemens. Tenemos abrir, cerrar, lupas para hacer zoom y el de play y stop de mi simulación. Voy a abrir el primer ítem que veo aquí que parece una lupa, pero en realidad no es una lupa, es un conector de fuentes de voltaje. Tenemos fuentes de voltaje línea y neutro, tenemos fuentes de voltaje de línea, neutro, tierra y la general. Aquí tenemos una fuente de voltaje general de corriente continua. No tenemos como en el Festo que decimos que es de 24 voltios, sino que esta de aquí simula cualquier fuente de alimentación. Puede ser 24 voltios, 5 voltios en DC, 12 voltios en DC. Es con este X más y este X menos, ¿sí? Entonces, busquemos en dónde están nuestros pulsadores. Por aquí aparecen estos pulsadores, miren. Necesitamos pulsadores. Aquí, miren, este es el símbolo de un pulsador normalmente cerrado. Pero acá tenemos el símbolo de un interruptor, ¿sí? Es la diferencia entre las simbologías. Si yo veo esto es un interruptor y quiere decir que va a quedar cerrado cuando yo lo presione. Pero si vemos el de acá, va a regresar o solo va a dar un pulso, ¿sí? Cuando yo lo presione. Este iba acá abajo. Vamos a buscar mi bobina. Acá tenemos el símbolo de la bobina y decimos que es una bobina simple de un relé. ¿Listo? Debemos buscar también mi pulsador de on. Aquí tenemos un pulsador de on, pero que tiene un común. Nosotros vamos a ocupar de este pulsador solo el contacto normalmente abierto, ¿sí? Este pulsador tiene un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto, como vemos aquí. ¿Qué más teníamos? Eso en sí, en la primera línea de ese circuito. Y aquí cojo este simbolito que es la línea. Digo que, bueno, puedo hacer con cualquier color. Voy a escoger azul. Si cojo el contacto normalmente abierto, debo escoger el que no está conectado. Entonces, escojo el número 14. ¿Sí? Esta de aquí era mi primera línea. Listo. Voy a dar play y va a suceder lo mismo que teníamos anteriormente. Ahora tenemos un problema. Es que si este se llama S y el de acá también se llama S, quiere decir que es el mismo dispositivo. Si yo presiono, miren, el S de aquí, también está funcionando el S de abajo. Entonces debemos nosotros decir que este de aquí es un dispositivo. ¿Cómo decimos eso? Diciendo que este es el de on y denotando que el de acá es el de off. ¿Entendido? Entonces tenemos encendido y apagado. Damos play y tenemos ahora sí. Pero tenemos el mismo problema anterior, que solo se prende este K cuando yo mantengo mi mouse entre 11 y 14. Entonces debemos realimentarlo. Para eso buscamos los contactos de este relé. Aquí ya me sale automáticamente que es del K, ¿sí? Y hacemos la realimentación. La realimentación, aquí voy a darles un tip de funcionamiento, o un tip de organización, mejor dicho, de estos circuitos. Vamos a darle ahí. Prendo, se quedó prendido. ¿Por qué? Porque la corriente comenzó a pasar por el 13 y 14 de su contacto normalmente abierto, del K. Y apago cuando quito la energía a la bobina. Prendo y apago, ¿sí? Ahora quiero que, antes de comenzar las preguntas, ya que se vayan con esto de aquí, quiero que tengamos en cuenta
una partecita en estos circuitos. Me voy a compartir la pantalla de mi iPad. Vamos acá. No sé si están viendo la pantalla del iPad. Listo. Quiero que tengan en cuenta algo en estos circuitos. Un patrón que se va a repetir. El patrón que se va a repetir es que yo tengo una línea de voltaje positivo. Por ejemplo, aquí puede entrar 24 voltios positivo. Y acá abajo tengo la línea de 24 voltios negativo, perdón, de 0 voltios, que es la base de este circuito, o puede ser tierra, ¿sí? Entonces, quiero tener en cuenta que el objetivo de este circuito es prender esta bobina. Este de aquí es el objetivo. Prender esta bobina. O sea, mandar energía a 1 y a 2. A 1 debe llegar 24 voltios para que se prenda, pero por intermedio de contactos normalmente abiertos o contactos normalmente cerrados. Y a 2 me debe llegar 0 voltios. Entonces, para que todo eso funcione y de manera organizada, les voy a dar un tip. Todo lo que pongamos aquí, todo lo que tenemos aquí, puede ser botones, puede ser pulsadores, puede ser interruptores, ¿sí? O los mismos contactos. Cualquier tipo de contacto que ponga aquí va a ser lo que prende. ¿Entendido? Todo lo que prende en mi sistema lo vamos a colocar en la parte de acá arriba. Y acá abajo vamos a colocar con contactos normalmente cerrados. Puede ser un contacto normalmente cerrado de un pulsador, o podemos poner aquí un paro de emergencia. ¿Entendido? Pero todo lo que va acá abajo, quiero que se organicen y sea lo que apaga. ¿Sí? Lo que prende, lo que apaga, ¿quién? Mi objetivo. ¿Entendido? Quiero que tengan en cuenta siempre eso. Vamos a llevar esa ideología en todos nuestros circuitos. Poner acá arriba lo que prende. En la mitad poner nuestro objetivo y acá abajo lo que apaga el circuito. ¿Sí? Así vamos a tener en cuenta que vamos a hacer unos circuitos un poco más organizados. En unos libros ustedes pueden ver, por ejemplo, el mismo circuito que les hice anteriormente, pueden verlo de esta manera. Aquí tengo 24 voltios, aquí tengo 0 voltios. Aquí tengo mi bobina del relé, ¿sí? Entonces, dicen, bueno, aquí voy a poner mi contacto normalmente cerrado, mi pulsador de off. Aquí voy a poner mi pulsador de on. Y acá no pongo nada, esto ya va a 0 voltios. Aquí, por ejemplo, esto se llama K1 y aquí voy a poner mi obturador del K1. Este ya es un circuito de realimentación. Pero, ¿qué pasa aquí? Este off está acá arriba. ¿Sí? En realidad el circuito funciona igual. Si la bobina de aquí se encendió porque luego la energía comienza a pasar por acá. Si yo corto con este off, corto la energía de 24 voltios, entonces nuestro objetivo se apaga, ¿sí? Pero vamos aquí a tener un poquito digamos, desorganización de mi circuito, puesto que acá arriba la gente suele comenzar a poner
lo que prende el circuito y lo que apaga. ¿Sí? Pone aquí arriba lo que prende y lo que apaga. Y luego cuando el circuito se hace más grande, se hace todo un champú. Y luego no saben qué pasa en el circuito o cómo seguir un circuito. Pero si yo sigo algo o sigo una plantilla general en mis circuitos y todo lo que esté arriba de las bobinas va a prender, entonces si no se prende, yo reviso todo lo que prende. Y ahora, si no se apaga, yo reviso todo lo que apaga y ya tenemos nuestro circuito controlado, aunque sea de manera visual. ¿Entendido? Entonces, hasta el día de hoy, esta ha sido la clasecita. Para la siguiente clase, necesito que los links que ya le compartan mis compañeros, lo utilicen y se descarguen el software. Para la siguiente clase, vamos a seguir manipulando estos tipos de dispositivos en base a funcionamiento de relés, pero ya vamos a meterle un poquito más de acción, vamos a utilizar contactores. ¿Sí? Vamos a mover motores, vamos a hacer que un motor cambie de giro, que un motor tenga un dispositivo de indicador que esté mostrando si está prendido, si está apagado, si está en falla, pero ya con esta lógica de nuestro primer circuito que hemos aprendido hoy, que es el circuito de realimentación o enclavamiento, ¿sí? Hay diferentes nombres para este circuito, pero ya vamos a comenzar a trabajar conjuntamente con ustedes y a compartir también ya sus dudas en vivo y ver qué es lo que les falta para comenzar a manipular este software y desearía que ya se tengan instalados, ¿sí? Eso vamos a ver la próxima clase ya, ver cómo ustedes manejan el software, ver cómo ustedes se defienden en hacer sus primeros circuitos. En esta clase les he demostrado solamente yo el circuito y vamos a trabajar ya conjuntamente, ¿sí? Entonces, por el día de hoy, eso ha sido todo y espero sus preguntas que pueda ayudarme Sixto, por favor. Diciendo alguna duda que tenga todos los asistentes y tratando de resolverla de la mejor manera. Entonces, Sixto dejó en sus manos para discernir algunas preguntitas del público. Muy bien, ingeniero. Muy clara la explicación. Los mensajes que llegan lo dicen de esa manera. También les ha tomado de sorpresa en algunos casos que puedan tener el equipo de prendido en la parte superior y todo lo que apaga en la parte inferior. La pregunta que hacen, ¿está normado esto? A sabiendas dice de que muchos equipos no tienen esa normativa, sino que siempre está el pulsador de apagado al inicio, luego lo que prende le sigue y casi después de la bobina, o sea, el neutro hacia el A2 no se pone ningún elemento. La pregunta, ¿está normado o es de pronto por facilidad y por didáctica para encontrar fallas? En realidad, Un momentito, damos paso a Jessica que va a anunciar algo importante. Sí, por favor, Patricia, te molestamos un momento. okay, no se preocupe. Muchísimas gracias, ingeniero Villasís. Bueno, antes de continuar en este momento, vamos a enviarles en el WhatsApp, en el chat, tanto de Zoom como de Facebook, una encuesta, como se les mencionó al inicio, para realizar el sorteo. Sí, por favor, en este momento, para que todos quienes se encuentran, tanto en el chat de Zoom como de Facebook, les vamos a enviar en este momento para que ustedes puedan llenar, por favor. Y tienen la opción de escoger si ustedes desean seguir participando ya de nuestra continuación del curso de automatización, colocar sí para que una de nuestras asesoras se comunique con ustedes y les pueda brindar toda la información, por favor. En este momento les solicito que todos llenen esta encuesta para que sean acreedores al cupo gratuito. ¿Sí? Ok, continuamos ahora. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Sí, Patricio. Ya.
Muy bien, me habían preguntado sobre que si esto está normado. Como les había dicho al principio, este es un tip de organización de circuitos. No está normado en realidad de que vaya arriba todo lo que prenda y también arriba debe estar lo que apague. Tampoco está normado. O sea, en esta parte de control industrial, lo único normado es la utilización de los símbolos. Y cómo yo manejo mi circuito ya es de acuerdo a que si funciona o no funciona. ¿Sí? Entonces, la única normativa que existe aquí es simbología. No mezclar simbología, no trabajar en ISA y NEM al mismo tiempo. De ahí, el funcionamiento del circuito depende de quién lo haga. Y de quién lo haga depende si está organizado o no está organizado. Este de aquí es un tip que lo aprendí en unas clases en España, en donde esto me ayudaba en la parte de mantenimiento, ¿sí? Hay muchos casos que cuando ustedes se van a trabajar a las empresas, bueno, el 90% de los casos, nosotros no somos los que armamos este circuito, sino que ya está hecho en la empresa este circuito. Y yo debo, en realidad, seguir el circuito y saber qué hace de acuerdo a cómo voy leyendo este plano. Pero si el plano tiene contaminación visual, yo voy a demorarme, yo qué sé, si la falla lo puedo resolver en 10 minutos, hasta leer el plano y saber lo que hizo otra persona, me voy a demorar, qué sé, 1 o 2 horas, lo que en 10 minutos ya pude haber solucionado. Entonces, este de aquí es un tip para eliminar contaminación visual en estos planos, ¿sí? Contaminación visual en estos planos. Es tomado de otro tipo de referencia de planos cuando manejamos PLCs. Cuando manejamos PLCs, hay una parte del plano dedicado para entradas y hay otra parte del plano dedicado para salidas. Entonces, de acuerdo a eso, se pone aquí. Es como que la misma distribución. Arriba lo que prende, abajo lo que apaga. Si luego nos pasamos o seguimos un curso un poquito más avanzado de PLCs, van a ver que esos planos no van a estar mezclados entradas y salidas, porque sería una contaminación visual que en realidad cuando sucede una falla en la maquinaria nosotros no queremos ni ver los planos, o sea, porque en realidad me produce ansiedad y me produce estrés ver tantos dispositivos en una sola hoja. Es por eso que esto es solo un tip, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta muy importante. Dice, en las bobinas de los porteros y otros equipos, cuando se polariza de forma errónea, no operan y generalmente se visualiza cuando todo está armado. ¿Cómo se podría detectar esto en una simulación? A ver, no le entendí la pregunta. Cuando en una... En las bobinas de los porteros y ¿Ya? otros equipos, cuando se polariza de forma errónea, no opera y generalmente se visualiza cuando está todo armado. Bueno, en realidad, si nosotros nos vamos a la teoría, sabemos que aquí lo que vamos a polarizar es una bobina. Y la bobina es un cable enrollado y no tiene polaridad, ¿entendido? Pero en la normativa me dice que debemos seguir los pasos de que el positivo debe ir a A1 y el negativo debe seguir el A2, nada más. Si polarizamos al revés, puede ser porque esta bobina está protegida por un diodo o un varistor. Entonces debemos leer bien el plano y ver ahí sí cómo conectamos ese diodo o ese varistor, puesto que si yo coloco un diodo o un varistor que me va a ayudar a proteger esta bobina, si yo coloco al revés, ustedes saben que el diodo no conduce de forma, no conduce en inversa. Entonces debería ver yo si esa bobina en realidad tiene la protección, ¿entendido? Pero eso sucede más, como dicen los porteros eléctricos y en otros dispositivos. Si yo veo un dispositivo de estos en la parte industrial, no son tan comunes. Directamente es la bobina, sin protección y sin polarización, para no perder tiempo en cableado, ¿sí?
Me da lo mismo en los relés industriales poner al A2 24 voltios y al A1 que siga los 0 voltios que se va a encender. ¿Sí? Porque en realidad es una bobina y una bobina es un cable enrollado sin polaridad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, están deseosos también de que por favor les comparta el KDESIMU para poder seguir practicando, dice. Listo. No sé si ingeniero me ayuda, yo ya le compartí los links y una carpetita que se llama KDESIMU para que les ayude compartiendo a los participantes.